Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de representación de vivienda unifamiliar. Espero se encuentren bien, espero estén teniendo un excelente día lunes. Vamos a arrancar con una nueva clase, así que saludarles a los compañeros que están presentes. Vamos a arrancar, así que ahí me cuentan cómo les va, cómo están, cómo les trata la vida este día lunes 24 de mayo. ¿Todo bien? Ahí me cuentan, si me escuchan también, a ver si es que está todo ok para empezar. Ya, ahí por favor me cuentan si es que estamos listos para arrancar una nueva clase. ¿Sí? Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Alguna señal de vida para que empecemos? Hay varias cosas que vamos a estar viendo hoy día, así que se escucha, perfecto. Gracias, Bastián. Bien, tenía susto de que no se escuchara, ya que no leía ningún comentario. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, esperando que haya tenido un excelente fin de semana, haya aprovechado el fin de semana largo, el feriado que hubo, y que ya se encuentre listo y lista para empezar. Hoy día, entre otras cosas, vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto de la entrega 3. Recordarles que la semana pasada yo les di el encargo de empezar con el proyecto. Empezamos con las plantas, yo básicamente les conté cómo empezar y ustedes empezaron a desarrollar el trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir de alguna forma con esa modalidad. En las cosas que ya conocen, por ejemplo, con las plantas, ojalá terminar las plantas hoy día, si es que alguien no alcanzó a completarla en la clase pasada, pero lo que sí les voy a enseñar a hacer es algo nuevo, que es la planta de cubierta. ¿Ya? Eso no lo habíamos visto antes, se va a añadir para esta entrega, así que yo hoy sí les voy a enseñar cómo hacer la planta de cubierta, paso a paso, y lo ideal es que una vez terminado eso, una vez completada la planta de cubierta, ustedes puedan seguir con las cosas que ya saben hacer, por ejemplo, con las elevaciones, con los cortes. La idea es que vayamos avanzando con eso. Obviamente vamos a tener tiempo también para sacar dudas, ¿ya? Una vez explicado el tema de la cubierta, vamos a trabajar igual que la clase pasada, usted va a avanzar por su cuenta, y cualquier duda, cualquier cosa, yo voy a estar atento a poder resolver. Así que vamos a recordar de qué se trata la entrega número 3. Recordarles que es la última entrega del semestre, después solamente nos queda el examen, por lo tanto, muy importante poder cumplir y entregar una buena tercera nota. Esta tercera entrega consiste entonces en desarrollar la planimetría de un proyecto de vivienda unifamiliar, ahora de 2 pisos. Eso es lo nuevo, vamos a hacer una casa de 2 pisos. Es un proyecto que tiene alrededor de 150 metros cuadrados, por lo tanto es un poco más grande que el que habíamos hecho y va a tener más información. Así que vamos a hacer las plantas del nivel 1 y nivel 2. Eso es lo que empezamos a hacer la clase pasada, así que ya deberíamos tener un buen avance de eso, a lo mejor no completo, pero ya por lo menos una planta lista. Hoy día vamos a hacer la planta de cubierta, ya hoy día la dejamos lista, no es un tema que demore mucho, así que hoy día la vamos a explicar y queda lista. Después vienen las 4 elevaciones, 2 cortes, eso usted ya sabe más o menos cómo hacerlo, así que eso lo vamos a seguir desarrollando las próximas semanas. Plano de ubicación y emplazamiento, eso también va a ser nuevo, por lo tanto, también vamos a dedicar una clase especialmente a eso y lo vamos a explicar. Y el tema del cuadro y esquema de superficie, que también es un tema nuevo y también vamos a enseñar a hacerlo. Todo eso debería entregarse entonces el 21 de junio, o sea que nos queda justo un mes para estar entregando esta tercera entrega. Por lo tanto, tenemos tiempo, tenemos varias clases todavía para avanzar, para terminar y para seguir desarrollando el proyecto. Esto se complementa directamente con el examen transversal. Yo en la clase pasada les conté que el examen transversal es una instancia que se da todos los semestres, al final de cada semestre, en donde nosotros deberíamos de alguna forma poder demostrar que hemos aprendido ciertas cosas y poder de alguna forma validar todo este conocimiento que hemos ido desarrollando a lo largo del semestre. El examen para este curso va a consistir en
todo lo que se está pidiendo para la entrega 3 y además unos detalles. Por lo tanto, el examen no es un proyecto nuevo, no es un proyecto distinto, es el proyecto que estamos haciendo, son las mismas plantas que estamos haciendo ahora, la misma planta de cubierta que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Todo lo de la entrega 3 es exactamente igual, pero se le van a sumar un par de cosas que vamos a ver en las últimas clases. Así que el examen básicamente sería el proyecto completo, ¿ya? Lo bueno es que ya lo estamos haciendo, lo bueno es que ya llevamos cosas hechas, por lo tanto, este examen consiste finalmente en entregar el proyecto a su plenitud. Así que eso hay que tenerlo súper en cuenta, que el examen ya lo estamos haciendo, ya lo estamos desarrollando, y que al final del semestre a usted se le va a pedir que entregue todo, ¿ya? Para el 21 era, ¿no? ¿Cierto? Para el 21 se va a estar pidiendo solamente lo que está en pantalla, lo que yo detallé recién, pero para el examen se van a pedir algunas cosas más. Lo importante es que nos enfoquemos directamente en la entrega 3. Si usted logra hacer la entrega 3 y la logra hacer bien, va a tener gran parte del examen ya en el bolsillo. Así que eso también es lo bueno de esta modalidad. Hoy día vamos a trabajar entonces la planta de cubierta, ¿ya? ¿Qué tal, Eric? Bienvenido. Vamos a trabajar la planta de cubierta, por lo tanto les voy a explicar un poco de qué se trata, qué cosas tiene que tener esta planta y qué cosas vamos a hacer. La planta de cubierta es otro plano, además de los que ya hemos conocido, ¿ya? Aparte de la planta de piso, aparte de las elevaciones, aparte de los cortes, aparece este plano nuevo, la planta de cubierta, que nos va a mostrar justamente una vista aérea del proyecto. Es muy parecido a la planta que hemos hecho, pero la diferencia es que ya no veo nada cortado. Veo literalmente cómo se vería la casa desde arriba. Entonces, nos va a mostrar, por ejemplo, la inclinación que va a tener nuestro techo o nuestra cubierta. Vamos a empezar a conocer información sobre cuántas caídas de agua tiene el techo, cuál es la inclinación de ese techo y información relacionada básicamente con eso. Así que vamos a dibujarla, vamos a ver cómo se dibuja y también vamos a ver qué cosas tiene que llevar. Lleva un par de anotaciones que son bien importantes. Así que, en términos muy sencillos, es dibujar la casa vista desde arriba. Es como si fuéramos a Google Maps, ¿no es cierto? Y viéramos una imagen satelital de la casa. Sería un poco tratar de dibujar eso. Nuestra planta de cubierta se vería algo así, ¿ya? Esto es un ejemplo de otro proyecto. Fíjense que empiezan a aparecer algunas anotaciones. Acá no se alcanzan a leer completamente, pero vamos a ver de qué se trata. Lo importante es poder mostrar el proyecto desde arriba. Ya, es otra planta más que se agrega a las plantas que ya tenemos. Tenemos la planta del nivel 1 y el nivel 2. Esta se agrega a esas plantas, sería otra planta más. Y va a entregar la información, por ejemplo, el patrón del material del techo. Ya, le vamos a agregar un patrón también. Pensemos que, como estoy viendo la casa desde afuera, aplica un poco la lógica de las elevaciones. Que yo le puedo aplicar un material o una textura a la superficie para indicar que es un material en especial. Por ejemplo, si fuera zinc, la terminación de la cubierta podríamos agregar un patrón que pesca zinc, o si tuviera una teja de revestimiento, podríamos también aplicar un patrón que parezca teja, ¿ya? Como lo hicimos con los muros. Otra cosa importante, indicar el porcentaje de inclinación de la cubierta. Nosotros al ver desde arriba la cubierta, obviamente, no vamos a notar la inclinación, o no vamos a ver cómo está inclinada esa cubierta, la vamos a ver plana. Pero mediante un texto, nosotros vamos a indicar la pendiente, ¿ya? Por lo general la pendiente se ingresa en un porcentaje, ¿ya? O en un ángulo. Nosotros podríamos decir, esta cubierta tiene 45 grados de inclinación, o tiene una inclinación del 30%, ¿ya? Nosotros en nuestro caso lo vamos a hacer con porcentaje. Y además de eso, se indica con una flecha hacia dónde baja esa inclinación, hacia dónde cae el agua, ¿ya? Lo importante de esto es esa información, básicamente, hacia dónde cae, hacia dónde está la bajada de agua y lluvia. Entonces yo con una flecha indico hacia dónde baja, o sea, desde la parte más alta apunto a la parte más baja y le escribo con un texto cuánto es el porcentaje de esa inclinación. Vamos a ver que una cubierta tiene distintas partes, ¿ya? Estamos viendo algunos nombres más comunes de
lo que sería una cubierta común y corriente, ¿ya? Aparecen conceptos nuevos, limatesa y limaolla, ¿ya? Que son básicamente los nombres que se le dan a las juntas entre una cubierta y otra. Ya conocíamos el alero, por ejemplo, la cumbrera, que sería la parte más alta de esta cubierta, y donde está la pendiente, que eso es donde vamos a estar haciendo énfasis, por lo general se le llama agua. Nosotros hablamos de una cubierta a un agua o a dos aguas. De hecho, de ahí sale el concepto de media agua. Cuando hablamos de esta media agua, de esta casita, hablamos de una casa que es la mitad de una cubierta, la mitad de un agua. Por eso se le llama de esa forma. Entonces nosotros vamos a hablar de la cantidad de aguas que tiene la cubierta. Tiene 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. Básicamente son la cantidad de inclinaciones que va a tener. En la cubierta que estamos viendo tiene 6 aguas. Tenemos una inclinación, otra, otra. Va a depender de la cantidad de ángulos y la cantidad de inclinaciones que tenga. Entonces, vamos a conocer, por ejemplo, que hay proyectos que tienen una caída a una agua, como este, que está en la foto. En planta se representaría con flechas hacia una sola dirección, ¿ya? Como lo vimos, tenemos que indicar con una flecha hacia dónde baja, hacia dónde cae el agua. Por lo tanto, si es un techo de una agua, es muy sencillo, tenemos que indicar solo una dirección. Si es un techo a 2 aguas, entonces fíjense bien en la planta, indicaríamos 2 direcciones porque el agua puede caer en 2 direcciones, hacia los 2 costados de la casa. Esto es uno de los casos más comunes, ¿no es cierto?, que se ven en las casas, como la casa común y corriente, pero conocer que hay muchos casos más, dependiendo siempre del diseño de la casa. Por ejemplo, si la casa tiene forma de L, necesariamente va a tener que tener más aguas de las que podríamos tener en cuenta en una casa más normal. Ahí tenemos 4 aguas, por ejemplo. Y tenemos también el caso de la cubierta tipo mediterránea, que se le conoce, que es cuando la cubierta está escondida. No sé si han visto, por ejemplo, proyectos en donde por fuera no se vea la cubierta, como acá que yo veo desde afuera, veo directamente la inclinación de la cubierta. ¿Alguien ha visto proyectos de este tipo? ¿Le ha llamado la atención alguna vez? ¿Qué pasa adentro? ¿Ya? Es muy común en la arquitectura contemporánea que la cubierta no se vea, ¿ya? Pero si es que lo han visto, en realidad, ahí pregunto si es que alguien quiere responder, si ha visto proyectos de este tipo, le ha tocado de repente ver y no saber qué pasa adentro, tenemos que tener en cuenta, ahí, Eric, su casa es así. Ah, buenísimo. Entonces tiene un súper buen ejemplo de lo que pasa adentro. ¿Y alguna vez se había preguntado qué pasa en el techo de su casa? ¿Cómo es la cubierta? ¿Cómo es la caída de agua? No necesariamente, no necesariamente, Bastián. Lo importante, esto es transversal, o sea, se ha hecho siempre, de hecho, como que se ha puesto más de moda últimamente, así que se da harto ahora. El tema es que ha visto el techo. Ah, perfecto. El tema es que desde afuera, y la gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento técnico, piensa que tiene techo plano, y se le llama así, digamos, en la calle. La gente dice, ah, esa casa tiene techo plano. No es que tenga techo plano, no estoy viendo el techo, ¿ya? Por fuera se ve plano. La gente un poco apunta a esto, a que por fuera no se ve el techo y se ve como más bonito o tiene un acabado a lo mejor más moderno, pero el tema es que si hay una pendiente, siempre hay una pendiente para la cubierta, siempre tiene que haber una pendiente. Entonces, la diferencia es que uno no lo está viendo. Se hace un frontón, ya que un muro que va acá afuera que va tapando esto, pero lo que ocurre dentro no está alejado de esto, no está alejado de una cubierta a un agua, por ejemplo. La diferencia es que acá yo estoy tapando nomás. Es como si yo hiciera un muro acá y se viera plano, pero por dentro está ocurriendo lo mismo, está ocurriendo el mismo fenómeno de darle una inclinación a este plano para que el agua escurra. Básicamente es para eso. Así que cuando hablemos de techo mediterráneo o techo plano, como se le conocería eh, vulgarmente, vamos a estar entendiendo que dentro igual puede haber, o igual hay una inclinación, igual hay
caídas de agua. Así que ahí tenemos un ejemplo. Desde afuera, si uno está parado afuera, uno no ve qué pasa adentro, uno ve el techo plano, como se dice, pero estoy viendo evidentemente que adentro hay una inclinación. Ahí está, ahí hay un buen ejemplo. Entonces, de todas formas tendríamos una pendiente, tendríamos un porcentaje de inclinación, y lo importante de esto es que lleguemos a una bajada de agua lluvia, ¿ya? Que la bajada de agua lluvia es lo que conocemos comúnmente como la canaleta o el canal, en donde el agua cuando escurre cae en ese canal y obviamente baja por alguna parte, ya puede bajar por una canal ahí vertical que lleve el agua, puede llevarla al patio, puede llevarla a otro lugar donde se escurre, ¿no es cierto? Lo importante es que va a tener pendiente igual, por más que sea una cubierta escondida, ¿ya? Acá lo mismo. O sea, se hace un frontón, un muro para tapar la cubierta, pero finalmente tenemos una pendiente y tenemos acá una bajada de agua y lluvia. Entonces, ¿por qué les estoy profundizando tanto en este caso? Porque el proyecto que estamos haciendo nosotros es con una cubierta mediterránea. Por lo tanto, vamos a ver algo muy parecido a esto. Ahí otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo más. Entonces, tenemos la cubierta que obviamente está escondida desde el exterior, pero baja a un lugar donde tenemos la bajada de agua y lluvia. Entonces el agua va escurriendo, esto también debería tener una pendiente hacia abajo, para que finalmente lleguemos a nuestra canal. Entonces, eso es muy parecido, esta foto es muy parecida a lo que vamos a hacer. El proyecto de nosotros también tiene una sola pendiente, por lo menos en el bloque principal de la casa. Así que algo así quedaría la realidad. Nosotros ahora lo vamos a hacer en plano, ¿ya? Hay que imaginarse un poco cómo es la realidad, por eso es que les traje esta imagen, para que entendamos un poco cómo es el proyecto y qué es lo que tenemos que hacer. Así que eso con cubiertas, vamos a mostrar ahora cómo hacerla, ¿ya? Yo les voy a mostrar paso a paso cómo podemos hacer la cubierta. Me gustaría preguntarles cómo van con las plantas. Si es que alguien ya terminó las dos, si es que alguien hizo una sola. Me gustaría preguntarles cómo van para que vayamos avanzando. De todas formas, ahora vamos a hacer la planta de cubierta. Si usted todavía no termina las dos plantas, hagamos la planta de cubierta y después sigue con las demás. Después usted va a tener tiempo, igual que la clase pasada, para seguir trabajando a su ritmo. Así que me gustaría saber cómo van. Bastián hizo una. Ya. Bien. Súper. Súper. Lo importante para lo que vamos a hacer ahora es tener una, por lo menos. O por lo menos la forma. Porque la vamos a usar de base. ¿Ya? Por eso quiero saber cómo van con eso. Para que hagamos la planta de cubierta. ¿Ya? Hagamos la planta de cubierta ahora. Dejemos la lista. Yo les voy a mostrar paso a paso cómo hacerla. Y la idea es que después usted siga, si le falta terminar con las plantas, termine con las plantas. Y si es que alguien ya terminó con las dos plantas y hace la planta de cubierta, empieza a avanzar con las elevaciones. ¿Ya? Los demás compañeros, ¿cómo van con las plantas, con lo que empezamos la clase pasada? ¿Qué alcanzaron a hacer? ¿Aún no termina la primera, Eric? Ok. ¿Ya? Lo importante es, por lo menos hoy día, terminar las plantas. ¿Ya? De todas formas, como les conté recién, si usted no ha terminado las plantas, igual le voy a pedir que haga esto, ¿ya? Para que le deje lista la planta cubierta y después sigue con lo que le falta. Lo importante sí sería, por lo menos, tener la forma, ¿ya? Que por lo menos delineado lo que es el proyecto, porque la vamos a usar de base. ¿Ya? Así que me comentan si estamos ok para empezar con la explicación. Yo acá tengo mis plantas, ¿ya? Mis dos plantas dibujadas. Hay cositas todavía que me faltan, pero está a grandes rasgos ya el proyecto hecho. ¿Ya? Mientras me cuentan, yo les recuerdo que tenemos una carpeta con todos los planos del proyecto. Si es que alguien la perdió, ahí está de nuevo en el chat. Está en ABA, el botón entrega tres recursos, donde está la pauta de evaluación, donde hay un ejemplo de entrega, ¿ya? Que es una lámina de cómo debería quedar la entrega completa.
Obviamente nos falta todavía explicar hartas cosas. Y están los planos también. Bastián. Mira, yo no la hice, por lo mismo, porque no estaba a la medida. Ya, hay varias cosas que, si vemos el plano, hay varias cosas que no tienen medida, por lo tanto, yo por lo menos la obviaría. Ya, me parece que te refieres a esta, ¿no? Yo no la hice, tampoco hice este camino de afuera, hice sí el de adentro, porque acá sí estaba el ancho. Ya, yo me enfocaría más en la casa, por lo menos lo que está afuera, hay cosas que no está a la medida, por lo tanto, si no está a la medida, mira, si lo quieres hacer, hazlo con una medida que se vea bien, ¿ya? Pero no habría problema si no está, por lo menos. Las cosas que no tienen medida. Ya, hay varias cosas que, medidas chicas que faltan. Ya, entonces, me cuentas si estamos bien con esto. Vamos a mostrar cómo hacer la planta de cubierta en base a la planta del nivel uno. Ya, la vamos a hacer en base a la planta del nivel uno justamente, pensando en que no todos tienen la del segundo piso. Pero la vamos a explicar igual. Así que me cuentan si estamos ok para empezar con la explicación. Si estamos listos. Sí, ya. Ya, entonces yo lo que propongo es que copiemos la planta del nivel uno, copiémosla completa con todo, la voy a seleccionar completa, la voy a copiar con CO, copiar, ya, CO, Enter, la voy a pegar al lado del segundo piso, la voy a pegar por acá. Lo importante es que copiándola vamos a poder reutilizar algunas cosas, por ejemplo los ejes. Los ejes igual van a estar en esta planta de cubierta. Si nos vamos al PDF que se llama planta cubierta, está acá. Fíjense que tiene los ejes, así que no habría que volver a hacerlos. Y tiene la forma de la planta, tiene la forma de los muros. Con los muros vamos a apoyarnos para poder hacer la forma. Así que la idea es que no hagamos las cosas de nuevo. Así que los muros tampoco habría que hacerlos de nuevo. Por eso es que conviene copiar la planta. Ya, nos vamos a dar cuenta que hay tres cubiertas. Hay una que es para la casa general, ¿no es cierto? Que es esta. Luego hay una cubierta para una terraza que hay en el primer piso, o sea, perdón, en el segundo piso, en el sector del eje C y el eje D. Eso es otra cubierta, tendríamos una, dos, y tendríamos una tercera que está atrás. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos tres aguas en esta planta. Ya, en realidad esta sería hasta acá. Pero lo importante es que la forma exterior, se nos va a dar por los mismos muros del primer piso. Así que por eso es que copiamos la planta del primer piso. Yo les voy a enseñar un comando que no habíamos visto, pero que para esta tarea la verdad que es súper útil. ¿Ya? Obviamente, ustedes ya saben que en AutoCAD yo puedo llegar al mismo resultado de distintas formas. Por lo tanto, si es que alguien no quiere usar este comando, ningún problema, puede hacerlo de la manera tradicional, pero se va a demorar más. El comando que les quiero enseñar es para aislar capas. Porque, por ejemplo, yo en esta planta, que es la que copié, ya, la planta original quedó acá, en la planta que copié quiero borrar varias cosas. Quiero borrar, por ejemplo, las cotas, quiero borrar el patrón que le puse al piso, quiero borrar el patrón de los muros, quiero borrar los muebles, quiero borrar las puertas, las ventanas, ¿ya? Fijémonos que acá no hay nada de eso. Por lo tanto, lo que yo recomiendo, lo más fácil, lo más rápido, es aislar esas capas y borrar todo lo que está dentro.
y dejar solamente los muros, van a quedar solo los muros y los ejes, nada más. El resto todo se va a borrar. Por lo tanto, usted diría, bueno, ¿cómo hago para borrar solo algunas cosas y no los muros? Porque si selecciono todo, se van a borrar los muros también. Bueno, la forma rápida es aislando capas. Así que le voy a pedir que ponga atención, que mire bien para que vea y aprenda a usar un nuevo comando que es bastante útil. Eh, es otra de la opción. Es otra de la opción, Eric. Es una opción que nos permite aislar solamente unas capas. Por lo tanto, por ejemplo, si aislamos solamente las capas de muebles, de piso, de texto, y selecciono todo, me va a seleccionar solo esas cosas y no los muros. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo funciona. Ahí ustedes ven si es que les conviene, si es que lo ven útil. ¿Ya? Para mí es súper útil, para mí va a ser mucho más rápida esta tarea, pero en definitiva hay que borrar cosas. Así que si usted lo quiere borrar uno por uno, ningún problema. Entonces, ¿cómo funciona? El comando es ly de layer, ¿ya? L-A-Y, ISO. Ahí está en pantalla, ly ISO. En español se llama aislar capa, todo junto, aislar capa. En inglés, ly con Y, ly ISO. Sería layer isolate, que sería aislar capa. Entonces, les voy a mostrar primero cómo funciona, para que mire, luego lo intenta. Ly ISO lo que hace entonces es aislar capas, por lo tanto me va a bloquear, no me las va a apagar, me las va a bloquear, las capas que no seleccione. Entonces, la ISO, ¿ya? O aislar capa, Enter. Me pregunta, seleccione objetos de las capas que quiere aislar, ¿ya? Entonces debo seleccionar solamente un objeto o una línea y se me va a seleccionar al tiro la capa completa, ¿ya? Debo seleccionar entonces objetos o líneas de la capa que quiero aislar. Les voy a mostrar. Entonces, como yo quiero apagar cotas, muebles, textos, puertas, ventanas, entre otras cosas, debería tocar uno de cada uno. Por ejemplo, una cota. Voy a tocar una cota. Entonces hago clic. Listo. Ahora me dice uno encontrado. Entonces ya me seleccionó la capa cotas. Voy a tocar una puerta. Listo. Dos en total. Un mueble. Una ventana. El patrón de muro. Un texto. Uno de cada uno. ¿Ya? Creo que ahí está todo. No sé si... Ahí vamos a ver después si me queda algo pendiente. Ahora tengo todo seleccionado. Voy a apretar Enter. Mire lo que va a pasar. Me dejó visible solamente las cosas que yo seleccioné. Solo las cotas, los textos. Entonces yo podría, mire, ahora borrar todo eso, suprimir, y ahora desactivar el comando. ¿Cómo se desactiva? Con ly un ISO. ¿Ya? El un en inglés sería como des. Entonces sería como desaislar. De hecho, en español el comando es desaislar capa. Entonces es ly un ISO. Si yo pongo eso, enter, prende todo lo que se había apagado. Entonces, ahora me doy cuenta que me faltaron algunas cosas, pero esas cosas ya las puedo ir borrando uno por uno, pero por lo menos ya me ahorré el trabajo de borrar todas las cotas, todos los muebles. Ahora puedo seguir usándolo, por ejemplo, la ISO, tocar una línea, Enter, y me deja la capa de eso encendido, slide un ISO. Y la verdad que sirve harto para poder apagar cosas cuando tengo muchas líneas. Por ejemplo, acá yo tenía muchas cosas dibujadas. Acá, por ejemplo, me faltan líneas, pongo la ISO, selecciono una línea de estas que debe estar en otra capa, Enter, y veo solo esa capa. Entonces puedo borrar toda esa capa al tiro. Y ahí voy limpiando mi plano
de manera súper rápida. ¿Ya? Esa es la recomendación. Si usted quiere la toma, el comando es lay ISO. En español es aislar capa, todo junto. Y para desactivar el comando es lay un ISO. En español, desaislar capa. ¿Ya? Voy a mostrarle de nuevo, si es que alguien no lo entendió, lo mostramos de nuevo para que quede claro. Insisto, lo que tenemos que hacer es borrar cosas, por lo tanto, si usted tiene otra forma de hacerlo, ningún problema, o si quiere ir borrando un elemento por elemento, va a llegar a lo mismo. Lo único importante es no borrar los ejes y no borrar los muros. ¿Ya? Si usted logra de otra forma dejar solamente los muros y los ejes prendidos, espectacular. ¿Ya? Entonces, muestro de nuevo el comando, es lay ISO, lay de layer, ISO de aislar, enter. Debo tocar una vez una cosa que esté en la capa que quiero aislar. Una cota, una puerta, una ventana, ¿ya? Una cosa que esté en cada capa que quiero aislar, un mueble, un texto. La escalera, yo hice otra capa para la escalera, la capa 0, creo que por ahí. Enter. Y me queda aislado solo lo que toqué. Se apagaron los muros, se apagaron los ejes. Entonces yo puedo seleccionar esto y borrarlo. Hay versiones de AutoCAD, o configuraciones más bien, que no apaga los otros elementos, por si acaso, si es que a alguien le ocurre. Sigue mostrando los ejes y sigue mostrando los muros, pero los muestra bloqueados. Por lo tanto, usted puede con total tranquilidad seleccionar todo y borrar. ¿Ya? La idea de esto es que yo puedo seleccionar todo completamente y borrar. Así que si es que se le visualizan en su programa los ejes y los muros, no quiere decir que no están eh, aislados. Está funcionando el comando, pero hay versiones que lo muestra. Las versiones anteriores me acuerdo que se mostraba, pero se mostraba de una manera más tenue. Y eso indicaba que estaban bloqueados. Por lo tanto, usted con total tranquilidad puede borrar. De igual forma, aunque no se vean apagados. Después de borrar, el comando es lay un ISO para poder desactivar la opción. Y ahí nos queda solamente prendido lo que dejamos, lo que no se borró. Entonces, tenemos que llegar a poder borrar todo menos los muros y los ejes. Así que, de la forma que les salga más cómodo, a mí por lo menos me sale más cómodo de esta forma. Eso se las enseño. Pero, si usted no lo hace de otra forma, lo importante es dejar ejes y muros. También, sí, también. Pasa que les quería mostrar este comando porque se utiliza en varias cosas. Yo creo que tiene hartos usos. Entonces, la idea es ir mostrándole cada vez más distintas formas de hacerlo. Ya conocíamos el de apagar ejes, ya eso también lo vimos en clases anteriores, y ya conocíamos el método tradicional que era apagar uno por uno. Así que es más que nada para que conozcan otra forma. ¿Ya? Así que usted va a tener ahí a disposición ya por lo menos tres formas de hacerlo. Esa es la idea, que usted conozca distintas formas de llegar al mismo resultado. Hay que llegar a esto, ¿ya? Muros y ejes, nada más. Muros y ejes. ¿Ya? Así que ahí me cuentan cuando lleguen a esto.
Ahí me cuentan entonces cómo vamos con esto, con borrar las cosas. La idea es poder construir la planta de cubierta. En base a esto, la idea es que tenemos, tenemos nosotros ya la forma. Dejando los muros ya tenemos la forma exterior de la casa. Los muros interiores vamos a ir borrándolos también, pero enseguida les muestro cómo queda. Ya. Eso, la verdad que tiene que ver con la configuración del comando. El comando se puede configurar para que esté de tal forma que los demás elementos igual se muestren, pero se muestran de un color más tenue, se muestran como con menos intensidad. Entonces, ahí uno se da cuenta qué capas están prendidas y qué capas no. En realidad tiene que ver con la opción, si nos vamos a las capas, con la opción de bloquear. ¿Ya? Nosotros ya vimos que la ampolleta sirve para prender o apagar. La que estamos usando ahora tiene que ver con el candado. Si yo bloqueo una capa, quiere decir que no se va a poder modificar. Entonces, eso es lo que hicimos con las capas que no tocamos. Se quedaban bloqueadas y no podíamos modificar nada. Por eso es que no se podía borrar ni un muro ni un eje. Ya, así que la idea ahora es que con esto podamos completar el perímetro exterior. Fíjense bien en la foto, en el plano que tenemos, porque esto nos va a ayudar a poder darle forma. Fíjense que se va siguiendo de alguna forma el perímetro exterior de la casa, ¿ya? Sin las divisiones que tenemos ahora, porque tenemos los vanos, ¿ya? Tenemos los vanos de cada ventana y de cada puerta. Entonces deberíamos tener ahora las líneas completas, por eso es que yo voy a empezar a arreglarlas, eso es lo que tenemos que hacer, empezar a completar las líneas donde están todos los vanos, empezar a unir, pero hay que fijarse bien que los muros interiores en su mayoría no están, o sea, tenemos la forma exterior. Por lo tanto, habría también que empezar a borrar los muros que estaban acá adentro. Esos no van a estar, así que esos muros que estaban ahí adentro, que son estos, por ejemplo, en el eje 3, todo lo que era muro interior se tendría que empezar a borrar. Así que otra cosa que se borraría también es el espesor del muro. Ahora nosotros solamente vamos a tener la línea de afuera, ya no veo el espesor del muro. Entonces también se nos borraría eso, ya, también se nos borra. Así que hay que empezar a ver bien la foto, yo les recomiendo que miren bien en el PDF, ya se llama planta cubierta, elevación, tiene otra elevación sur y elevación poniente se llama el PDF, ya, que hay dos elevaciones más, pero acá se muestra bien hasta dónde debería llegar cada línea, para que vayamos viendo eso. Así que hay que empezar a reconstruir esto, partiendo, como decía, por completar donde hay vanos, completar las líneas, empezar a borrar las cosas que sobran, el espesor de algunos muros que ya no va, los muros interiores que tampoco van en su mayoría. Así que vamos haciendo eso, me van contando cualquier duda, pero vayamos tratando de completar, reconstruir un poco las líneas que nos dejó esta planta. También fíjense bien en el tema que les comentaba de las cubiertas. Hay tres cubiertas. Una que sería la principal, pero también hay unas cubiertas pequeñas que son de las terrazas del nivel 2. Así que
también hay que ver bien hasta dónde llegan. Hay que hacerlas también con su perímetro aparte. Acá, ojo también, en el eje D, miremos bien eso, en el eje D, donde está esta cubierta que tiene 10% de inclinación, hay que completar la, que sería la general, hay que completarla por el eje D, no por el eje C, como venían en los muros. ¿Ya? Yo lo hice así porque así venían los muros, pero acá también hay que completar en base a eso, en base a la planta completa llega hasta el eje D y esta es otra. Así que mirar bien eso. En realidad podríamos proyectar esta misma línea. Ya. Algo así nos quedaría. Lo que borré, lo que fui completando. ¿Ya? Así que ahí me van contando cómo les va con esto. Si aparece alguna duda. ¿Ya? Estamos completando las líneas. ¿Ya? ¿Cómo les fue con esto? Entonces fuimos completando las líneas, cerrando vanos, dejando bien marcado lo que la forma que nos da la planta, ya, la forma de las cubiertas. Yo podía poner ojo acá. ¿Vamos bien? ¿Me cuentan? Ya. Perfecto, Bastián. Gracias. Una cosa que tenemos que hacer antes de continuar es ver las capas que vamos a usar. De momento, hemos estado usando la capa muro, ¿no es cierto? O por lo menos la que venía, si hubiera sido otra. Yo les recomiendo que creemos una capa porque vamos a hacer una diferencia en nuestro plano. Fíjense que, no sé si se alcanza a notar acá, pero lo que es cubierta, obviamente va a tener un grosor y también se ve más oscuro que lo que son los muros, porque tenemos algunos muros que están proyectados. Por ejemplo, el del eje 1. Veo el ancho del muro, ¿ya? Habría que dejar entonces acá también el ancho del muro como venía, ¿ya? El tema es que debería tener distintos tipos de líneas. O sea, básicamente una línea gruesa para la cubierta y los muros que están acá sería una proyección solamente. Así que vamos a tratar de dejarlo en otra capa. Ojalá que haya una diferencia de capas entre los muros proyectados, que serían
básicamente el del eje 1 y el del eje 4, que se ve el muro casi completo. Acá en el eje 3 también hay una parte, fíjense, del muro que también se ve en proyección, donde no hay cubierta. Por lo tanto, tendría que estar dibujado el muro, tendría que estar dibujado. Pero a lo que quiero que pongamos ojo es que deberían ser distintas capas. Así que vamos a crear una capa que se llame cubierta, que vamos a usar acá. ¿Ya? Básicamente para las líneas que son parte de la cubierta. Así que vamos a crear una capa. LA, ¿ya? Layer. Tenemos ya un buen montón de capas. Acostúmbrense a siempre crear capas para cada tipo de elemento. ¿Ya? También me conviene después para filtrar. Si yo apago, por ejemplo, los muros, se me va a apagar también la cubierta. Entonces, ideal identificar dependiendo del tipo de elemento que son. No es un muro, esto es una cubierta. Por lo tanto, vamos a crear otra capa, new layer, le vamos a llamar cubierta, ¿ya? Simplemente cubierta. Idealmente otro color, yo le voy a dejar color blanco, white. ¿Ya? Recordemos que este white es el que después se transforma en negro cuando imprimimos. Así que también es importante, no es casualidad que estemos escogiendo este color. ¿Ya? Eso, entonces una capa se llama cubierta. Lo importante es el grosor, ¿ya? Lo importante es el grosor. Podríamos ponerle el mismo grosor que a los muros, 0,6, para que tenga ese mismo valor de línea. Usted dirá, bueno, entonces ¿para qué creamos una capa nueva si es igual a la anterior? Netamente por un tema de orden, ¿ya? Lo importante es que sea una capa nueva para cubierta y que tenga grosor. Eso es lo importante. Así que salimos de acá y lo vamos a aplicar. Entonces habría que empezar a seleccionar líneas que corresponden a cubierta. Ya cuando tengamos esto, una línea que es parte cubierta y parte muro, voy a tener que necesariamente dividirla, hacer las dos líneas distintas, ¿ya? Porque voy a dejar solamente la forma de la cubierta, el perímetro, en esta capa que creamos recién. Así que hay que tener ojo después cuando haya líneas que son también parte de muro, vamos a tener que empezar a sacarlas de ese grupo, ¿ya? Pero eso lo vamos haciendo con calma. Lo importante es dejar la forma en la capa cubierta. Lo otro, los muros, podríamos dejarlo en la capa 0. Siempre hay una capa que viene que se llama 0. Y esa capa idealmente no tiene propiedad, o sea, no tiene grosor, no tiene tipo de línea. Por lo tanto, se va a notar al tiro la diferencia entre una capa sin grosor y la capa de cubierta que sí tiene grosor. ¿Ya? También si alguien quiere ser más ordenado aún, puede crear una capa para esos muros, ningún problema. Lo importante es que tengan otro valor, ¿ya? Distinto al que estamos usando. No sé si escucharon acá un fuego artificial que sonó de fondo, pero esperemos que no sea nada malo. No sé si escuchan, pero está fuerte. Ya. Cero también. Entonces dejé todo, la forma de la cubierta, el perímetro, en la capa cubierta, y los muros que estaban en el eje 1 y en el eje 4, los dejé en la capa 0. Ya, la capa 0 no tiene grosor, así que se nota bien claro la diferencia. Nos queda así. Ahí ya aparece más cubierta, así que ahí me van contando cómo vamos. Nos faltan poquitas cosas. La verdad que la planta cubierta es bien sencilla. Nos falta agregarle un patrón a, a las inclinaciones. Nos falta agregarle el texto y la flecha. La flecha que indica hacia dónde cae. Entonces, vamos bastante bien. ¿Ya? Me cuentan si hay dudas hasta acá. Si vamos bien, para completar lo que falta.
¿Vamos bien? Ya, un poco la idea es que con esto vayamos completando nuestra cubierta. Hay algo sí que le vamos a agregar también, y quiero que lo veamos acá, que es lo siguiente. Ya, ok. En el eje 4, en el eje 4, hay acá una cota de 15. Si nos damos cuenta, está el muro del eje 4, después hay un espacio de 15 y después empieza la cubierta. Yo lo dejé pegado. Acá debería haber un espacio entre el muro del eje 4 y el inicio de la cubierta, porque ahí es justamente donde baja el agua, justo las flechas apuntan hacia allá, el agua baja hacia acá, y en ese espacio de 15 está el canal. Entonces el canal luego baja hasta donde dice este texto, que dice Val, que es Val, bajada de agua lluvia. Entonces hay que dejar eso también, para que lo veamos bien, es un espacio de 15 entre el muro y el inicio de la cubierta, por lo tanto acá yo debería, esta línea, moverla 15 a la izquierda, para el muro, y cerrar acá, porque es el espacio que está entonces justo para la canal, ahí donde cae toda el agua, baja. Entonces hay que dejar ese espacio entre el muro del eje 4 y el inicio de la cubierta. Entonces el espacio que aparece en la cota como 15. Lo demás que nos queda es agregar el patrón. Vamos a agregarle un patrón al, a la cubierta, a las tres cubiertas. Deberían llevar un patrón propio. Y el texto. Así que vamos a seguir con el texto. Deberíamos hacer esto entonces, una flecha y un texto. Ya, los textos obviamente no hay que calcularlos, los sacamos de acá. Tenemos una pendiente de 3, de 16 y de 10. Ya, son las pendientes que estaban. Así que las vamos a hacer tal cual. Lo importante es hacer la flecha, ya, la flecha y el texto. Así que voy a dibujar acá yo una flecha. Voy a hacer una línea de 70, ya, una línea de 70 de largo. Voy a hacer una flecha, recordemos siempre, toda anotación, si hacemos una flecha o una línea o cualquier cosa, que parezca el elemento. Así que voy a hacer 10 para acá, 10 para acá. Una flecha dibujada. Y un texto. Así que, de hecho, el texto podría yo copiarlo de la planta. Ya tengo texto acá, así que lo puedo copiar perfectamente y cambiarle el nombre. Sería 3%. Ya, pendiente entonces, pesada en porcentaje. Yo el texto lo voy a agrandar un poco, está muy pequeño. Podríamos darle 30 de alto. 30 va a quedar un poco mejor visible de afuera. Pero es una flecha que también la podríamos pintar, un patrón sólido. Y todo esto quedaría en la capa texto, ¿ya? Tanto la flecha como el texto. Así que vamos a copiar uno por acá también. Vamos viendo la imagen. Hay dos de 3%. La cubierta de atrás, 16. Así que tomo el mismo icono
lo copio, lo podemos rotar y lo dejamos por acá. Cambiamos el valor, 16%, y lo podemos ir disponiendo de esta forma. Lo importante es que es una flecha dibujada, no tiene más ciencia que eso, y es un texto, por lo tanto son cosas que ya sabemos hacer. Por ahí. Entonces así nos queda con iconos, nuestra planta, con texto, con la flecha. Ya nos iría faltando el tema del patrón. Vamos a ver el tema del patrón. Que la verdad, un poco siguiendo la lógica de lo que hicimos en las elevaciones anteriormente, el patrón de esta planta tiene que ver con un poco el material, ya, un poco indicar de alguna forma el material que se está utilizando, y también para representar nos puede servir la orientación también de la caída de agua. Podríamos aprovechar eso, pese a que acá está al revés, ya, pero podríamos aprovecharlo también. Lo importante es que deberíamos tener dos patrones distintos. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de agua en un sentido y tenemos una caída de agua en otro sentido. Por lo tanto, independiente del patrón que usemos, deberíamos usar dos patrones distintos. Uno para la cubierta más grande, un patrón, cualquiera que sea, y otro patrón para las cubiertas más pequeñas, para indicar de esa forma que son orientaciones, inclinaciones distintas. Entonces, ahora podemos aplicar el comando para aislar la capa. Sería súper útil para ver, por ejemplo, solo la capa de cubierta. Así no vería los ejes, no vería los textos. Porque si trato de usar el patrón ahora, tal cual como está, si trato de aplicar un patrón, va a pasar esto. Voy a tener que empezar a hacer clic recinto por recinto, pero no sería lo ideal. Lo que recomiendo es apagar o aislar mejor la capa de cubierta solamente, con Light ISO. Y toco solo la cubierta, para eso, solo la cubierta, y le doy Enter a esto. Me queda solo la cubierta aislada. Entonces yo ahora puedo tranquilamente aplicarle el patrón que quiera. Vamos a dejarlo en la capa, bueno, podríamos crear una capa para patrones que creo que no la hemos hecho. Capa, podríamos usar la capa de patrón textura gris, mejor. Textura gris, porque en realidad yo quería hacer eso. Quería crear una capa que fuera una textura gris suave para esto. Así que viene como anillo al dedo. Entonces voy a crear una capa, un patrón, perdón. Patrón. A mí me gusta el patrón de línea para la cubierta. Patrón de línea, siento que aplica bien para lo que queremos hacer. Entonces, textura gris. Recordemos que es importante cuando aplicamos un patrón el tema de la escala de ese patrón, porque si lo dejo así, las líneas están tan juntas que se ve así como un sólido. Entonces, la escala del patrón, probando, en qué número se va viendo mejor. Por ejemplo, con 10, el patrón línea, con 10 queda bastante mejor. O podríamos ir probando. Con 8, ¿cómo queda? Lo importante siempre de los patrones es que ojalá no ensucien mucho el dibujo. Por eso es que lo dejé en la capa de textura gris, ¿ya? Para que no se vea tan oscuro cuando hagamos la impresión digital. Y básicamente lo importante es que no tenga mayor relevancia, ¿ya? Que no tenga mayor relevancia, que no tenga mayor peso visual. Solamente estamos haciéndolo para mejorar la representación, para que se vea mejor. Así que lo que comentaba anteriormente es que
la cubierta general de la casa, el bloque mayor de esto, tenga un patrón en una dirección y en las otras, como son caídas de agua en otra dirección, debería tener otro. Entonces, voy a hacer otro patrón acá, acá, y le voy a cambiar el ángulo. Ya no va a ser ángulo 0, va a ser 90. Eso me quedarían las líneas en otra dirección. Exactamente eso. Así que no es más que eso, la verdad. Son varias cosas que ya habíamos visto. Ya habíamos visto cómo aplicar escala a un patrón. Ya habíamos visto cómo cambiarlo de capa. De hecho, aplicamos una capa que ya existía, la capa textura gris. Y voy a, entonces, antes que se me olvide, desactivar el comando con lay un ISO para volver a aprender. Ahí me quedó un patrón, no había ingresado, ahí sí. Algo así nos va quedando. Fíjense que hemos aplicado conceptos de todas las clases. El tema de la valorización, el tema de los patrones, ya, así que algo así nos queda, la verdad. Creo que nos falta una cosa, pero algo así nos queda la planta de cubierta, con patrones, con pendiente, con el contorno bien definido. Así que no sé si hay dudas hasta acá, comentarios, consultas, o si vamos bien con esto. Nos falta una cosa, así que me cuentan ahí si vamos bien. ¿No hay dudas? Perfecto, Eric. Gracias. Ya, nos queda una cosa con la planta, que es esto. Yo les conté recién qué significaba esto, esta sigla. Significa bajada de agua lluvia. Tenemos que indicar en qué punto está la descarga vertical, ¿ya? El tubo o el ducto por donde baja toda esta agua que pasa por este canal. Por lo general se indica con un texto, ¿ya? Y además acá fíjense que hay un círculo. Ese círculo representa la, básicamente la tubería, ¿ya? Que puede ser una tubería de PVC, que hace la descarga del agua lluvia. Entonces, ese círculo representa la tubería en planta, ¿ya? La tubería vista desde arriba. Entonces nos falta dibujar el círculo solamente y el texto, bajada, agua, lluvia. Entonces, donde termina acá la descarga, tiene su propio layout. Me imagino que o sea, se refiere a la capa, no al layout. O pregunta si tiene un plano aparte. La capa. Mira, no debería, podríamos hacerlo, pero sería una capa para un elemento, entonces yo prefiero que incluso usemos la misma capa cero, ¿ya? Porque va a ser un círculo, es un círculo. De hecho, yo lo voy a hacer acá, donde termina justo la canal, voy a hacer un círculo. Y de hecho voy a hacer el círculo con el radio de la misma canal, para que tenga el mismo tamaño. Y lo voy a posicionar ahí. Entonces, termina la canal y está el círculo. Lo importante es indicar, ¿ya? No le estamos dando mayor importancia a esto, lo importante es que esté el círculo y que esté el texto. Así que voy a copiar el mismo texto que usamos recién y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner bajada, agua, lluvia. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, hacer el círculo y cambiar el texto. Eso sería importantísimo para poder representar esto. ¿Ya? Pero no es más que eso. La verdad, volviendo al tema de la pregunta sobre la capa, yo no haría una capa por la misma relevancia que tiene. No tiene gran relevancia, por lo tanto, no me desgastaría en eso. Em, lo importante es poder hacerlo, poder indicarlo, tiene que estar el texto, pero no tiene mayor relevancia que indicar dónde está. No tiene mayor preponderancia que eso. Así que si es que alguien ya lo hizo,
así queda la planta de cubierta, no lleva nada más, ya no nos falta nada más. Así que me cuentan cualquier duda, consulta, me cuentan si alguien lo pudo hacer, cómo van con esto, porque si es que alguien ya lo hizo, terminamos la planta de cubierta y ya no hay nada más que hacer con esto. Podríamos continuar con el resto de los dibujos. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Me cuentan. Así queda, con texto, con patrones, con valorización. Sería eso solamente. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? ¿Me cuentan? Ok, ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces, hecho eso, hecho eso, si es que alguien ya lo hizo o está terminando como el compañero, lo ideal sería continuar con el resto, continuar con las plantas, ¿ya? Ahí varios me comentaron al principio que les falta todavía de la planta, así que terminando esto, continúen con las plantas, seguimos entonces trabajando en eso, ¿ya? Trabajen en eso, avancen con eso, y cualquier duda sobre el resto del proyecto, me la están comentando, ¿ya? Al igual que la clase pasada, ahora la idea es que avancen lo más posible. Yo voy a estar acá en la sala, atento a dudas, respondiendo consultas particulares, pero lo ideal es que ustedes avancen y traten de ir completándolo por su cuenta. Así que con eso termina la explicación de la planta de cubierta. Y ahora entonces yo quedo atento a cualquier duda, consulta. Y si es que no hay, entonces avance. Yo voy a estar acá, mientras tanto, viendo otras cosas, pero atento siempre a sus consultas. Así que avance con el trabajo y cualquier duda me comenta por el chat para que la resolvamos.
Ya, a ver ahí, Bastián dice que el muro que está en el eje E2. Vamos a revisar acá. E2. A ver, voy a compartir acá, Bastián. ¿Es en el primero o segundo nivel? El primero, ¿no? E2 sería acá, donde está la escalera. Ya, pero tú hablas del ancho. El ancho del muro. En todo caso, como es un muro interior, no hay nada que nos limite el ancho. En el eje E hay que hacer 10 y 10. No, no hay nada que limite el ancho del muro. Como que tenga que quedar más corto. No, no hay nada que nos impida que sea de 20. Si tú teniendo el eje E, trazas 10 y 10 y ya te dan los 20. No sé si va a eso. Ya, pero por eso digo, ¿qué medidas? Porque al final, si tomo el eje y le doy 10 y 10 para cada lado, me queda de 20. No, no hay medidas que me amarren a nada. Y si te estás tomando de estas, de las de afuera, la verdad que yo lo haría de 20, como está. Ya, aunque, a ver. Ya, ya entendí. Este muro es de 16, porque es un tabique interior, ¿ya? No está la cota, pero claro, tú dices que con las medidas de afuera da 16, entonces está bien, porque es un tabique. De hecho, se nota más corto. Si yo proyectar acá, lo veo un poco más pequeño a simple vista. Entonces está bien. Es de 16, efectivamente. ¿Ya? No está la cota, pero con las cotas de afuera me parece que da. Sí, se ve más delgado. Entonces, bien, buena observación. Queda entonces en 16. ¿Ya? Sería por el mismo eje, pero 16 de ancho. ¿Ya? Buena observación.
Eduardo, ¿hacia dónde va la pregunta? ¿Tú tienes dos planos? ¿Es del trabajo? Porque todavía no llegamos a eso. Ya, abre el PDF que usted envió y contiene dos planos. El resto solo uno. ¿Cómo puedo hacer un PDF con dos planos? Ya, pero desde AutoCAD o tú quieres unir los planos que mandé yo. Ya. Lo que pasa es que cuando nosotros armemos los layouts, que todavía nos queda para eso, cuando armemos los layouts, para la entrega anterior armamos uno solo, pero cuando tú tienes más de un layout ya creado y configurado y lo exportas a PDF, se exporta como un solo archivo. Entonces, ahí se exporta un archivo con todos los planos que tengamos. Nosotros vamos a tener dos, pero independiente de cuántos sean. Ahora, no sé si la pregunta va para hacerlo ahora. ¿Tú ya estás en esa parte del trabajo como, o es solo por preguntar? Ya. Entonces, la respuesta es que se genera un solo archivo cuando yo imprimo a PDF. Entonces, puedo tener cinco layouts y se imprimen los cinco en el mismo archivo. Ahora, también hay opciones para unirlos aparte. En todo caso, yo uso una página que es bien buena, que se llama, voy a mandar por acá. Esa página permite unir PDFs online. Tú puedes cargar varios PDF. De hecho, permite hacer muchas cosas, pero una de ellas es unir PDF y tú puedes cargar, por ejemplo, los dos PDFs que tienes solo, los carga ahí y después te descarga un archivo único. Entonces, cuando se imprime uno por uno, la verdad, yo uso esa página.